Usted está viendo Entre Páginas de la Biblia, con el pastor Robert López. Esta serie de señales de los últimos días es una edición especial de Entre Páginas de la Biblia. Hola mis queridos hermanos y amigos, bienvenidos a otra enseñanza más de Entre Páginas de la Biblia. Como habíamos prometido hace unos días atrás, pues comenzamos en el día de hoy esta nueva serie titulada Señales de los Últimos Días. Señales de los Últimos Días. Dije anteriormente también en algunas de las promociones que esta enseñanza la hemos dado en varias ocasiones en otras iglesias donde yo he pastoreado. En aquellos tiempos se llamaban señales de los últimos tiempos. Sin embargo, creemos al ver los eventos proféticos que nos relacionan con lo que la Biblia nos dice, que el tiempo para la segunda venida de Cristo se ha acortado, es decir, está mucho más cerca de lo que muchos de nosotros pensamos. Yo creo que la iglesia en parte está dormida respecto a este tema. Y dije también de que son muchos los pastores y los maestros que están enseñando acerca de los eventos de los últimos días y la revelación número 1 también del anticristo. Vamos a hablar de eso un poquito más adelante, porque todo esto tiene que ver entonces también con la segunda venida de Cristo, con el rapto de la iglesia y con otros eventos más de los cuales vamos a estar hablando en los próximos días. Yo no sé exactamente cuántas semanas me va a tomar. Antiguamente yo lo hacía entre 10 y 12 semanas más o menos, el estudio completo. Sin embargo, en esta ocasión estamos viendo de que hay muchas cosas que están pasando todos los días y nosotros estamos pendientes de las noticias día con día y nos vamos a dar cuenta entonces de que esto va a afectar en algunas ocasiones el estudio y quizás pues podamos traer mucho más información a cada uno de ustedes. En esta ocasión voy a utilizar 3 textos bíblicos básicos, paralelos. Uno de ellos es Mateo capítulo 24, el otro es Marcos capítulo 13 y el otro sería Lucas capítulo 21. Estos 3 hablan exactamente de lo mismo. Sin embargo, cada uno de ellos da información extra, algunas diferencias que van a enriquecer el estudio y nos va a ayudar a nosotros a poder entender mucho más esto. Ahora, el texto bíblico clave o principal en esta ocasión va a ser Mateo capítulo 24. Y lo que vamos a hacer es que a continuación vamos a escuchar y a leer ahí, tú lo vas a ver en tu pantalla y lo vas a escuchar, la lectura del capítulo 24 completamente y vamos a entonces después a entrar dentro de la discusión de este tema. Jesús salió del templo, y mientras caminaba, se le acercaron sus discípulos y le mostraron los edificios del templo. Pero él les dijo: ¿Ven todo esto? Les aseguro que no quedará piedra sobre piedra, pues todo será derribado. Más tarde, estaba Jesús sentado en el monte de los Olivos, cuando llegaron los discípulos y le preguntaron en privado: ¿Cuándo sucederá eso? ¿Y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Tengan cuidado de que nadie los engañe. Les advirtió Jesús: Vendrán muchos que usando mi nombre dirán: Yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Ustedes oirán de guerras y de rumores de guerras, pero procuren no alarmarse. Es necesario que eso suceda, pero no será todavía el fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá hambres y terremotos por todas partes. Todo esto será apenas el comienzo de los dolores. Entonces los entregarán a ustedes, para que los persigan y los maten, y los odiarán todas las naciones por causa de mi nombre. En aquel tiempo muchos se apartarán de la fe. Unos a otros se traicionarán y se odiarán, y surgirá un gran número de falsos profetas que engañarán a muchos. Habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Así que cuando vean en el lugar santo el horrible sacrilegio,
de la que habló el profeta Daniel. El que oiga entienda. Los que estén en Judea huyan a las montañas. El que esté en la azotea no baje a llevarse nada de su casa, y el que esté en el campo no regrese para buscar su capa. Qué terrible será en aquellos días para las que estén embarazadas o amamantando. Oren para que su ida no suceda en invierno ni en sábado, porque habrá una gran tribulación, como no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá jamás. Si no se acortaran esos días, nadie sobreviviría, pero por causa de los elegidos se acortarán. Entonces, si alguien les dice a ustedes, «Miren, aquí está el Cristo», o «Allí está», no lo crean, porque surgirán falsos cristos y falsos profetas, que harán grandes señales y milagros para engañar, de ser posible, aún a los elegidos. Fíjense que se lo he dicho a ustedes de antemano. Por eso si les dicen, «Miren que está en el desierto», no salgan. O «Miren que está en la casa», no lo crean. Porque así como el relámpago que sale del oriente se ve hasta en el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Donde esté el cadáver, allí se reunirán los buitres. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, se oscurecerá el sol, y no brillará más la luna. Las estrellas caerán del cielo, y los cuerpos celestes serán sacudidos. La señal del Hijo del Hombre aparecerá en el cielo, y se angustiarán todas las razas de la tierra. Verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y al sonido de la gran trompeta mandará a sus ángeles, y reunirán de los cuatro vientos a los elegidos de un extremo al otro del cielo. Aprendan de la higuera esta lección. Tan pronto como se ponen tiernas sus ramas y brotan sus hojas, ustedes saben que el verano está cerca. Igualmente, cuando vean todas estas cosas, sepan que el tiempo está cerca, a las puertas. Les aseguro que no pasará esta generación hasta que todas estas cosas sucedan. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. Pero en cuanto al día y la hora nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. La venida del Hijo del Hombre será como en tiempos de Noé, porque en los días antes del diluvio comían, bebían y se casaban y daban en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no supieron nada de lo que sucedería hasta que llegó el diluvio y se los llevó a todos. Así será en la venida del Hijo del Hombre. Estarán dos hombres en el campo, uno será llevado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo, una será llevada y la otra será dejada. Por lo tanto, manténganse despiertos, porque no saben qué día vendrá su Señor. Pero entiendan esto: si un dueño de casa supiera a qué hora de la noche va a llegar el ladrón, se mantendría despierto para no dejarlo forzar la entrada. Por eso también ustedes deben estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. ¿Quién es el siervo fiel y prudente a quien su señor ha dejado encargado de los sirvientes para darles la comida a su debido tiempo? Dichoso el siervo cuando su señor, al regresar, lo encuentra cumpliendo con su deber. Les aseguro que lo pondrá a cargo de todos sus bienes. Pero, ¿qué tal si ese siervo malo se pone a pensar: «Mi señor se está demorando», y luego comienza a golpear a sus compañeros y a comer y beber con los borrachos? El día en que el siervo menos lo espere y a la hora menos pensada, el Señor volverá. Lo castigará severamente y le impondrá la condena que reciben los hipócritas, y habrá llanto y rechinar de dientes. Bueno, según este texto bíblico, vemos de que Jesús viene saliendo allí del templo con los discípulos, y los discípulos, dentro de su orgullo como judíos, pues compartían con el Señor la grandeza de este edificio, y ellos no esperaban de ninguna forma la respuesta que Jesús le dio, porque Jesús le dice entonces: bueno, ven todo esto va a desaparecer, va a caer. Nos dicen, no va a quedar aquí piedra sobre piedra. Nos llama mucho la atención de que del momento en que ellos recibieron esta respuesta de Jesús,
a que le preguntan otra vez a Jesús entonces lo que vemos allí en el versículo 3 que dice: más tarde estaba Jesús sentado en el monte de los Olivos, cuando llegaron los discípulos y le preguntaron en privado. Fíjate esto, hay más o menos una distancia de entre 45 minutos a una hora quizás caminando entre el templo y el monte de los Olivos. Esto quiere decir que los discípulos se quedaron pensando durante todo este recorrido, este tiempo, por qué Jesús le había dicho esto. Hay algo bien interesante que vemos aquí en el texto. Por ejemplo, es Marcos quien nos dice a nosotros, el único, ni Mateo ni Lucas dice lo siguiente, pero Marcos en el versículo número 3, a la mitad del versículo 3 dice: y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron en privado. Es decir, los dos dicen de que esto fue una pregunta en privado. Se lo llevaron quizás allí para que los demás no escucharan lo que iban a preguntar, y entonces le pregunta: Señor, ¿qué es lo que está sucediendo? Dime. Por ejemplo, en Mateo dice: ¿cuándo sucederá esto? ¿Y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Ahí aparece entonces la palabra señal, por eso lo estamos usando como el título principal de esta serie. En el libro de Marcos capítulo 13, versículo 4 dice: dinos cuándo sucederá esto y cuál será otra vez la señal de que todo esto está a punto de cumplirse. Y en Lucas 21 dicen exactamente lo mismo. En el versículo 7 dice: maestro, le preguntaron, ¿cuándo sucederá esto y cuál será la señal de que está a punto de suceder? Así que por eso es que dije que hemos titulado esta serie desde un principio señales. Es decir, los discípulos pidieron señales y Jesús se las dio. Hermanos, estas señales son para ti y para mí. No solamente para ese tiempo, porque yo quiero que sepas una cosa. Cuando miramos lo que Jesús dice y las respuestas de ello, vamos a ver aquí que son 3 preguntas, 3 respuestas y 3 tiempos. 3 preguntas, 3 respuestas y 3 tiempos. ¿Por qué? Porque mira como lo que dice: ¿cuándo sucederá esto? Es decir, la caída del templo. ¿Y cuál será la señal de tu venida? Esa es la segunda pregunta. Lo primero es esto. Esto es el hecho de que el templo iba a desaparecer totalmente. Y entonces dice después, el otro es: ¿y cuál será la señal de tu venida? Esa es la segunda. Y la tercera es: ¿y del fin del mundo? Es decir, ellos estaban buscando más información para prepararse. Yo creo que cualquiera de nosotros, si Jesús o cualquier persona nos dice lo mismo sin tener información ninguna y nos agarra esto de sorpresa, sin saber nada, pues vamos a querer más señales. Bueno, Jesús le dio señal a los discípulos en esta ocasión. Y quiero decir lo siguiente también. Jesús le dio señales a los discípulos para aquel momento preciso. Les dio señales también, o nos dio señales, es decir, les dio señales a ellos para después, no solamente para los que estaban ahí, lo que iba a suceder inmediatamente, porque esto que Jesús está diciendo sucede alrededor más o menos entre 30 y 35 aproximadamente, en lo que se conoce como nuestra era, el tiempo de Cristo Jesús. Y entonces la caída del templo sabemos que fue en el año 70. Los romanos entran allí a Jerusalén, guiados por Tito, y acaban con aquella ciudad. Y de eso vamos a hablar un poquito más adelante con detalles, no solamente con detalles, sino también les voy a mostrar a ustedes allí una gráfica de tiempo mostrando exactamente cómo fueron sucediendo cada una de estas narraciones. ¿Y qué pasó? Bueno, ya ahí no se acaba todo. No fue solamente la destrucción del templo. Eso es lo primero. La segunda pregunta dijimos entonces que fue: ¿y cuál será la señal de tu venida? Podemos hablar de la venida de Cristo Jesús en 2 formas. Uno de ellas es lo que nosotros conocemos como el rapto de la iglesia. Jesús viene entonces a buscar a su iglesia. Pero entonces podemos hablar también de la venida de Cristo Jesús como lo que se conoce como la segunda venida de Cristo, que va a ser después del rapto de la iglesia. Es lo que la mayoría de los cristianos creen y conocen. Yo te quiero decir que en este estudio yo quiero ser justo y voy a poner sobre la mesa varias opiniones dentro de la iglesia cristiana. No todos creen lo mismo exactamente. Yo voy a expresar lo que yo creo también, eventualmente, pero vamos a hablar de qué es lo que todo el mundo cree y por qué
¿En base a qué? ¿Qué es lo que la Biblia nos dice? ¿Cuáles son algunos textos que nos hacen quizás cambiar nuestra idea sobre algo que pensábamos anteriormente? Vamos a hablar entonces de la señal, la segunda venida de Cristo Jesús, y vamos a hablar también entonces de lo que se conoce como el fin del mundo. ¿Qué cosa es el fin del mundo? Cuando la palabra habla sobre este tema, ¿a qué se refiere específicamente y cuándo será? Y a lo mejor tú vas a decir, pero eso no sabemos. Bueno, ahora no sabemos. En estos momentos no sabemos cuándo va a ser. Pero según algunos eventos que van a pasar prontamente, que le van a dar ahí el clic al cronómetro, diríamos, y empiece a correr el tiempo, ya sabemos que después que el cronómetro comience, dentro de tanto tiempo va a suceder esto y dentro de tanto tiempo va a suceder algo más, según lo que la Biblia nos va a decir. Todo esto lo vamos a exponer en este estudio, en esta ocasión. Ahora bien, en este primer capítulo voy a hablarles a ustedes de las tres primeras señales que Jesús, al menos Jesús habla aquí. Estas primeras tres señales en este día son pues bastante comunes y muchas personas tienen un poquito de problema en pensar y creer y usar quizás estas señales como algo real de los últimos tiempos. Yo sí, porque no solamente tomo la frase de Jesús, sino hemos indagado un poquito más de las cosas que están pasando. Y a eso vamos ahora. Por ejemplo, la primera de ellas es falsos cristos. Jesús dice en el versículo 4, tengan cuidado de que nadie los engañe, les advirtió Jesús. Esto es lo primero que dice el Señor. Dice, vendrán muchos que usando mi nombre dirán, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Marcos 13:6 dice, vendrán muchos que usando mi nombre dirán, yo soy, y engañarán a muchos. Y un poquito más adelante en el 22 dice, porque surgirán falsos cristos, escucha esto, y falsos profetas, que harán señales y milagros para engañar, de ser posibles, a los elegidos. Escucha esto. Y eso está sucediendo, mi querido hermano. En estos momentos hay muchos falsos cristos. Cuando hablamos de falsos cristos, no quiere decir de que necesariamente ellos digan que son Cristo, sino que están tomando el lugar en alguna ocasión de Jesucristo. ¿Por qué? Porque tú vas a escuchar, por ejemplo, ahora de vez en cuando allí algunos pastores que dicen que han recibido luz nueva de Dios. Yo escuché el otro día, por ejemplo, a Cash Luna diciendo, y no voy a tener ningún reparo en decir algunos nombres en este estudio, porque la palabra dice de que hay que delatar a estos falsos maestros. Yo creo que Cash Luna, con la disculpa de muchos de ustedes que quizás lo sigan y les encante y todo lo demás, Cash Luna es uno de estos falsos Cristos. Él no dice que es Cristo, pero fíjate, él ha enseñado también, y te voy a poner ahí un pedacito en estos momentos de esta enseñanza, que dice que nosotros somos pequeños dioses. Es decir, si somos hijos de Dios, entonces somos, dice, diositos. Si viste a Jesús, naciste de nuevo. Si naciste de nuevo, ¿hijo de quién eres? ¿Hijo de quién? Ahora les voy a enseñar algo poderoso. ¿Hijo de quién eres? ¿Cómo se llama tu papá? No, Dios no es un nombre. ¿Cómo se llama Dios tu papá? ¿Cómo se llama papá Dios? ¿Cómo se llama? Jehová. ¿Y cómo te llamas tú? Junior. Muy bien. Ahora, la Biblia dice, no yo, porque vosotros sois dioses, dice. ¿Por qué? No somos Dios, somos dioses. ¿Por qué? Porque somos ¿qué? Somos junior. Tú ves, esta es una enseñanza totalmente falsa. Falsa, mi querido hermano. El tratar de tomar algunos lugares o papeles donde pensamos de que nosotros podemos dar nueva interpretación, o dice él también y otros pastores, de que han recibido nueva iluminación. Esta es a veces que la palabra que ellos usan, o revelación. En realidad, iluminación es correcta. Iluminación quiere decir cuando tú lees la palabra de Dios y Dios te ilumina a través del Espíritu Santo para tú entender lo que tú estás leyendo. Pero revelación quiere decir que Dios te está revelando algo nuevo. Pero la Biblia dice que no.
La Biblia dice que lo que está escrito ya está. El libro de Apocalipsis dice que cuidado con aquel que le quite o le ponga a este libro, a lo que ya está escrito. Y vamos a ver en algunas ocasiones de que hay muchos de estos falsos cristos, es decir, personas que toman, o pastores y maestros que toman estos lugares para buscar simplemente reconocimiento, es todo, ¿ok? Lo que están haciendo es buscar reconocimiento, manipular a la iglesia o a las masas a las cuales le están hablando para que sigan también su ministerio. Y detrás o después de eso tú sabes que viene también la cuestión del dinero. En Lucas capítulo 21 dicen también lo mismo: tengan cuidado, no se dejen engañar, les advirtió Jesús, y vendrán muchos que usando mi nombre dirán, yo soy, y el tiempo está cerca, no lo sigan ustedes. Jesús le dice, no lo sigan. Si esa gente se les aparece, no sigan a esa gente. Ahora, en los últimos años, a través de los años, quizás diríamos por lo menos registrado por los últimos casi 200 años, ha habido muchos líderes religiosos que han tratado de tomar también el lugar de Cristo de muchas formas. En Corea, por ejemplo, en los años 50 estuvo Sun Myung Moon de la Iglesia de la Unificación, o los llamados Moonies. Los Moonies no es una iglesia cristiana, parece una iglesia cristiana. La gente se viste como cristiano, el servicio que hacen parece, pero cuando uno ve cuidadosamente y analiza, cuando tú tienes conocimiento de lo que dice la Biblia y ves lo que ellos enseñan, te das cuenta de que no lo son. Aquí en los Estados Unidos, por ejemplo, en los 70s, yo recuerdo que estaba Jim Jones. Muchos de ustedes quizás se acuerden de que este hombre arrasó, mi querido hermano, y arrastró a un montón de gente y se los llevó después por allá, por Guyana, y compraron una propiedad, hicieron una iglesia aparentemente allí. La cosa fue que al final todos ellos se suicidaron. Él se suicidó y mató hasta niños muertos allí en aquel lugar, siguiéndolo a él, porque él decía que él era una reencarnación de Cristo. También aquí en los Estados Unidos, en las décadas de los 80 y los 90, estuvo David Koresh allá en Texas. Yo recuerdo bien también este caso, quizás fue uno de los últimos más grandes allá en Texas. Tuve la oportunidad una vez de estar ahí cerca del lugar donde ellos tenían su compound, le dicen, y aquello se quemó. Y David Koresh tenía también exactamente esa mentalidad y trataba de tomar el lugar de un Cristo. Y en la década de los 90, es decir, en el siglo pasado, hace quizás casi 30 años ya, surgió allá en el sur de la Florida uno de los nuestros, de los hispanos. Hasta el 2010 más o menos, estamos hablando de José Luis de Jesús Miranda. ¿Tú te recuerdas de él? Cuando él salió con sus enseñanzas por allá por los 90 más o menos, yo era pastor en aquel tiempo de la primera iglesia bautista de San Francisco en California, y lo empecé a escuchar de él y algunas enseñanzas extrañas. Y él después entonces estuvo primero en contra de Pablo, de las enseñanzas de Pablo, pero después decía que sí, que estaba de acuerdo con Pablo, y entonces dijo también de que él tenía el espíritu de Pablo y que él era un Pablo, y después empezó a decir de que él era Cristo, hasta llegar a decir que él era el anticristo, y se llegó a poner el 666 en la mano, en la frente. José Luis Miranda, en la primera década del 2000, él se mudó, él tuvo que salir corriendo, se escondió después en Texas y ahí murió. Tristemente, en esta generación de alfabéticos bíblicos, muchos oyentes, escúchame esto, se tragan con entusiasmo, pero tremendísimo, todo lo que esta gente les está enseñando falsamente. Lo reciben, adoran a esta gente, los cuidan, los mantienen también y le dan más vida. Ahora, yo recuerdo que el texto bíblico nos habla de esto. Fíjate, 2 de Timoteo, capítulo 4, versículos 3 y 4 dice: porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que llevados de sus propios deseos, se rodearán de maestros que les digan las novelerías que quieren oír. Dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos. Yo quiero que tú entiendas esto. Esto lo dijo Pablo hace 2000 años atrás.
¿Me vas a decir tú ahora de que esto no está sucediendo? Claro que sí. Número 2, por ejemplo, el segundo de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 11 y 12 dice: por eso Dios permite de que por el poder del engaño crean en la mentira. Así serán condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se deleitaron en el mal. En el mal. Mi querido hermano, sí, hay muchos falsos cristos y falsos maestros. Jesús fue el que dijo: por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos, pero también por lo que dicen. Cuando tú estás pegado a la palabra de Dios, y por eso que nosotros insistimos en esto, tú necesitas, para que tú puedas entender este estudio que vamos a continuar por las próximas semanas, para que tú puedas entender este estudio bien, correctamente, tú necesitas estar pegado con la palabra de Dios. Si no tienes una Biblia, necesitas buscar una. Tienes que salir corriendo a buscar una. La compras, la puedes ir a una librería cristiana, puedes ir a Walmart o lo que sea, pero tú necesitas tener una Biblia. Y coges un marcador y un lápiz y hojitas de papel para que tú puedas marcar algunos de los textos bíblicos que estamos dando aquí y que tú te recuerdes los estudios y los compartas también con otras personas. Vamos a hacer una pausa, vamos a llegar hasta aquí y vamos a comenzar entonces con el segundo capítulo en los próximos días. Yo te invito en esta ocasión de que tú te suscribas allí a nuestro canal, dale like a este video y también aprieta sobre la campanita para que tú puedas estar informado cada vez que nosotros subamos una enseñanza dentro de esta serie de señales. Gracias por estar en contacto con nosotros. Te espero en la próxima semana y ya tú sabes, nos vemos aquí en Entre Páginas de la Biblia. Que Dios te bendiga. Si esta enseñanza ha sido de bendición para usted, entonces le animamos a que la comparta con otras personas, usando cualquiera de los medios sociales de su preferencia. Usted también puede copiar el link de este video y enviárselo a alguien más a través de un correo electrónico o texto. Además, no olvide suscribirse a nuestro canal, presionando el botón de la derecha en la pantalla, y recibirá notificaciones cada vez que publiquemos una nueva enseñanza. Para preguntas y comentarios, o para invitar a Robert a su iglesia, escriba a entrepaginasdelabiblia@gmail.com y le contestaremos lo antes posible. En nombre de todo el equipo de producción, le damos las gracias por su preferencia y los esperamos en una próxima edición de Entre Páginas de la Biblia.